Estás viendo Vida y Vuelta. Sexto círculo, en el que se encuentran los herejes y desvergonzados. Está el rincón de los que aman los placeres sensuales, y la tumba del Papa Anastasio describe la distribución de los condenados en el infierno. La cúpula está dividida en 7, que significan los 7 escalones del purgatorio. Incluso para subir a la cúpula hay 3 escalones que figuran también en la Divina Comedia. O sea, antes de poder acceder a la montaña del purgatorio hay 3 escalones. Rojo, verde y azul, si no me equivoco. Nada más que acá se hicieron todos de travertino. He dicho que conocemos profundamente a Dante. Creo que conocemos a Dante como no conocemos a ningún otro poeta. Lo conocemos, ante todo, por un hecho que fue señalado por Paul Groussac, el hecho de que la comedia está escrita en primera persona. Y eso no es un mero artificio gramatical. Eso no significa decir vi en lugar de vieron o en lugar de fue. No, significa algo más. Significa que Dante es uno de los personajes de la comedia. Y esto, según señala Groussac, fue un rasgo nuevo. En el caso de Dante, lo tenemos a él. Lo conocemos, sin duda, de un modo más íntimo que el modo con que pudieron conocerlo sus contemporáneos. Casi diría yo que lo conocemos como lo conoció Virgilio, que fue un sueño suyo. Sin duda más que lo que pudo conocerlo Beatriz Portinari. Sin duda más que nadie, porque él se coloca ahí y él está en el centro de la acción y todas las cosas son no solo vistas por él, sino que él toma parte. Lo interesante del edificio es que, bueno, como todo edificio de esa época se autoabastecía con su propia energía, producía por la mezcla de petróleo, producía energía en su usina y calefaccionaba e iluminaba todo el edificio. Venía a ser un edificio inteligente de esa época, 1920. Son 400 oficinas, trabajaba muchísimo personal en el edificio. Hubo desde embajadas, contadores, abogados, arquitectos, comerciantes, políticos, plásticos destacadas como Raquel Forner, todo tipo de actividades. El edificio con su monumental arquitectura no es, sin embargo, una obra completa. La idea que le dio origen fue la de construir un lugar para que reposen las cenizas de Dante y éstas iban a ser colocadas en una estatua construida para ese fin en la planta baja del edificio. Hoy, el lugar donde iba a descansar este sarcófago está vacío. Palanti culminó el edificio con el faro y con una escultura de bronce de aproximadamente 1,70 m que tiene las alas abiertas, está echado el cuerpo, es como que se está elevando hacia la Cruz del Sur, hacia el cielo, ¿no? ¿Verdad? Se mimetiza la obra del Dante con la arquitectura. Y en esa misma escultura que culminó, que realizó Palanti, es donde iban a ser depositadas las cenizas del Dante si realmente Europa iba a ser destruida, pero como Europa no fue destruida, no fue necesario traerlas las cenizas. O sea que es una estatua que se llama Ascensión. Y el eje central de Ascensión de las Almas se supone que pasa por ahí, o es la mítica que tiene este edificio, por eso ese punto no hay que pisarlo. Y en ese lugar, para que no se pisara, iba a ir esa estatua, que es un cóndor, el ave magnificada por Dante como un águila, pero cuando descubren el cóndor, o cuando se descubre el cóndor, acá se lo empezó a representar como el ave del Dante, o sea, el cóndor como ave de la montaña del paraíso. Ese monumento debía ser colocado ahí y es un monumento un poco escatológico porque es un cóndor
elevando sobre su lomo un cadáver. Lamentablemente no se lo pudo colocar ahí porque no se llegó nunca a un trato con el propietario. Esperemos que no se pierda, ni que tampoco Mar del Plata lo declare monumento histórico y eso nunca puede llegar acá. En el Barolo funcionaron muchas instituciones destacables. La Asociación Argentina de Dibujantes, las oficinas de Alfonsín en la campaña de 1983, y hoy, más exactamente en el círculo que simbolizaría para Dante el de los traidores, funciona paradójicamente, o no, la Secretaría de Inteligencia del Estado, es decir, la CIDE. La singularidad del edificio hizo que fuera escenario de varias películas que se filmaron entre sus paredes. As a result of which, I can now assure you that cobalt will no longer be a problem. What, here? I'll get out here. Yes. Palanti realmente se enamora de Buenos Aires y desarrolla una arquitectura muy agresiva y muy importante, y se conecta con el palacio, con la familia Salvo de Montevideo, y cuando culmina el Palacio Barolo le invitan a realizar el Palacio Salvo, que queda en la Plaza 18 de Julio. Es un edificio muy semejante, también culmina su obra con un faro, y tiene aproximadamente unos 110 metros de altura, y se decía que se comunicaban los faros entre las dos costas, entre la costa uruguaya y la costa argentina. Desde su inauguración el palacio fue testigo de la historia del país y acompañó muchos de sus grandes acontecimientos. Pero quizás la anécdota más célebre y más contada sobre el edificio tenga que ver con su papel en la legendaria pelea Firpo-Dempsey. Cuando Firpo, el toro de las Pampas, se fue a pelear a Estados Unidos, el pueblo no tenía cómo enterarse del resultado. Y una de las formas que se enteraba era por medio del faro del Barolo. Firpo sube al ring, lo noquea, lo tira fuera del ring a Dempsey. Dempsey está fuera del ring. La sorpresa del árbitro retrasa la cuenta. En Buenos Aires la esperanza nace. Las radios a galena transmiten lo increíble. Firpo ha derribado fuera del ring al campeón. Se prendió la luz blanca informando que había sido el ganador Firpo, pero bueno, volvió Dempsey al ring y bueno, lo noqueó al toro. Así tuvimos que prender la luz colorada o verde, algunos no recuerdo exactamente, para informar que había perdido la pelea. Y ese faro implica la luz de Dios, que bueno, algunos le dieron una finalidad práctica, decir que era para comunicarse con Montevideo, pero aún el Salvo y el Barolo, si se intentan comunicar por luces, sería imposible por la curvatura de la Tierra. O sea que el mito de Firpo y Dempsey es un mito. Además hay que recordar que nuestro país era muy avanzada tecnológicamente. En 1890 y pico se hizo el primer cable subacuático a través del Río de la Plata, antes que el Canal de la Mancha. Y por otro lado, si teníamos radio acá, ¿por qué no la iban a tener los uruguayos? Séptimo círculo, en el que se encuentran los violentos divididos en 3 recintos. El primero describe a los violentos contra el prójimo y sus bienes, los tiranos que viven de sangre y de rapiña. En el segundo recinto se encuentran los violentos contra ellos mismos, los suicidas. Y en el tercer recinto están los violentos contra Dios, los blasfemos, los intelectuales, las usureras violentas contra el arte y los violentos contra el espíritu del Hijo de Dios.
Al regresar, en Vida y Vuelta. Creo que se le hacía muy difícil construir sobre una montaña más del tamaño de la Concagua, de 7.000 y pico de metros de altura. Y encontró a Barolo, era uno de los miembros de esta sociedad secreta. You may be an ambassador to